Buenos días a todos. Vamos a hablar del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial y de otras cuestiones relacionadas con el tercer poder del Estado. El Poder Judicial en nuestro país es uno de los tres poderes del Estado, regulado principalmente por el título sexto de la Constitución, artículos 117 a 127 y por la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, que, como sabemos, ha sido modificada en múltiples ocasiones, incluyendo reformas recientes como la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, que introduce cambios estructurales como los ya populares tribunales de instancia, que vienen a sustituir a los clásicos juzgados de primera instancia e instrucción en el ámbito del partido judicial y juzgados de lo social o de lo mercantil o de lo contencioso en el ámbito provincial. Como se dice en el ya citado artículo 117 del texto constitucional, la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, que son independientes, que son responsables de la interpretación que hagan de la ley y que únicamente están sometidos al imperio de ésta. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Aparece en el artículo 122 de la Constitución, que lo define como un órgano colegiado, autónomo e independiente, encargado de garantizar la independencia judicial y encargado también de administrar, de gestionar lo que sería la cocina, el funcionamiento de los órganos que integran este tercer poder del Estado. El Consejo General del Poder Judicial se compone del presidente, que lo es al tiempo del Tribunal Supremo. Este presidente es elegido por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión constitutiva entre juristas de reconocida competencia con más de 25 años de ejercicio o bien magistrados del Tribunal Supremo. Además, se forma por 20 vocales nombrados por el rey para un periodo de 5 años, 12 vocales, jueces o magistrados, elegidos por los propios jueces o por el Parlamento en sistemas anteriores, pero actualmente por acuerdo de las Cortes, 8 vocales juristas de reconocida competencia, 4 propuestos por el Congreso y 4 por el Senado por mayoría de 3/5. Este criterio constitucional es un criterio que aparece recogido en la primera Ley Orgánica del Poder Judicial, prontamente recogida dentro del articulado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en la práctica viene a suponer que la elección que antes se atribuía a los jueces y magistrados, de esos 12 jueces o magistrados, corresponde ahora también al Congreso y al Senado por mayoría de 3/5.
Respecto de las funciones principales del Consejo General del Poder Judicial, hemos de hablar de garantizar la independencia de jueces y magistrados frente a cualquier poder, del nombramiento, ascenso, traslado y régimen disciplinarios de los jueces, de la inspección del funcionamiento de los tribunales, de la propuesta al rey de nombramiento de altos cargos judiciales, de la elaboración de informes sobre proyectos legislativos que afecten a la justicia, también de la formación a través de la Escuela Judicial al Consejo General del Poder Judicial. Mediante esta escuela le corresponde la selección de los futuros jueces. También corresponde al Consejo General del Poder Judicial la publicación de estadísticas y planes estratégicos. La jurisdicción, jueces y magistrados, funciones y competencias. Uno de los trabalenguas más populares cuando se empiezan a preparar estas oposiciones es el que tiende a diferenciar lo que es el poder judicial de la jurisdicción. La jurisdicción es lo que corresponde, la esencia misma de las atribuciones de quienes integran el poder judicial y consiste en juzgar y en hacer ejecutar lo juzgado. Este juzgar y este hacer ejecutar lo juzgado corresponde a jueces y magistrados a través de juzgados y tribunales. Al tiempo de atribuir a los jueces y magistrados el ejercicio de esta potestad jurisdiccional, existían otras funciones que también correspondían a los jueces, que no eran de naturaleza jurisdiccional. Por ejemplo, y de manera relevante, el tema del registro civil. Las sucesivas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Registro Civil o la ya citada Ley Orgánica 1/2025 tienden a reducir, a circunscribir la función de jueces y magistrados a esta importante función jurisdiccional, esta función que consiste en juzgar y en hacer ejecutar lo juzgado. En concreto, consiste en administrar justicia, resolviendo conflictos dentro del ámbito de cada uno de los órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso, social. Dictar sentencias y dictar autos, que en su caso tendrán fuerza de cosa juzgada. Garantizar los derechos fundamentales y el cumplimiento de la ley. El ejercicio de la potestad jurisdiccional por jueces y magistrados trae consigo diversas consecuencias organizativas y funcionales. En primer lugar, la división de los miembros de la carrera judicial de estos jueces y magistrados en jueces de entrada, magistrado, por ascenso, por antigüedad o por mérito a través del escalafón, y en último lugar, magistrado del Tribunal Supremo, que es la categoría superior. Otra consecuencia funcional que trae consigo la jurisdicción es la división en varios órdenes jurisdiccionales, como ya hemos dicho: jurisdicción ordinaria, civil, penal, contencioso, social, militar, etc. Ojo, porque la llamada
jurisdicción constitucional es exorbitante al ámbito competencial del Poder Judicial. El ejercicio de la jurisdicción, cuando se habla de él, es el ejercicio de la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción constitucional tiene naturaleza propia. La independencia judicial es un principio constitucional esencial que trae consigo diversas consecuencias. En primer lugar, la consecuencia de ser independiente frente a los otros dos poderes del Estado, así como también ser independiente respecto de los partidos, grupos de presión o particulares. Para garantizar la independencia, los jueces son inamovibles. No pueden ser separados, suspendidos, trasladados o jubilados, salvo por causas legales y con garantías. También conduce a la exclusividad, dedicación plena a la función judicial. También conlleva prohibiciones, como no ejercer otros cargos públicos, actividades políticas o mercantiles. Entraña asimismo la responsabilidad, en concreto en el ámbito judicial, disciplinaria ante el Consejo General del Poder Judicial, al que ya nos hemos referido, pero también responsabilidad civil o penal o contenciosa ante los órdenes jurisdiccionales. El Consejo General del Poder Judicial vela por la salvaguarda de la independencia, de manera que los jueces pueden denunciar injerencias ante el Consejo General del Poder Judicial. Hablamos ahora del Ministerio Fiscal, que es un órgano que aparece dentro del título sexto de la Constitución, dentro del título referido al Poder Judicial, pero que no forma parte del Poder Judicial. Es un órgano autónomo, con unidad de actuación y dependencia jerárquica, encargado de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y del interés público. Su organización queda recogida en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, regulado por la Ley 5081, que, en contra de lo que a primera vista podría suponerse, no es una ley orgánica, sino que es una ley ordinaria. La organización del Ministerio Fiscal se integra por los siguientes órganos. En el vértice organizativo del Ministerio nos encontramos con el Fiscal General del Estado, jefe superior, nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, con mandato de 5 años, tendentes a garantizar su estabilidad, atendido el hecho de que el legislativo, las Cortes, se renuevan cada 4 años. Por debajo del Fiscal General del Estado aparecen toda una estructura jerárquica de fiscalías, ubicadas en diversos órganos jurisdiccionales, tribunales. Fiscalía del Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia, etc. Además de esta organización jerarquizada en tribunales, estaría una organización de las fiscalías especializada en ámbitos delictivos concretos, Fiscalía Antidroga, Anticorrupción, etc. Hemos de decir que la Fiscalía normalmente, cuando aparece en televisión, se vincula con lo que es el tema de la jurisdicción penal, con el tema de la denuncia o con el tema de la querella
contra los delitos. Sin embargo, en lo que es el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Ministerio Fiscal también aparece en otros órdenes, por ejemplo, en el orden civil, en el tema de menores, etc. En cuanto a la estructura jerárquica del Ministerio Fiscal, dentro de estos tribunales hablamos de fiscales de sala, hablamos de fiscales jefes autonómicos, provinciales o de fiscales sin más en los tribunales de instancia. Respecto de las funciones principales, estas quedan delimitadas en el artículo 3 de su estatuto y serían las siguientes. En primer lugar, defensa de la legalidad, derechos ciudadanos e interés público. En segundo lugar, ejercicio de la acción penal mediante la acción pública. En tercer lugar, velar por la independencia judicial y satisfacción del interés social. En cuarto lugar, intervenir en procesos civiles, penales, etcétera, donde está prevista su intervención. Después, supervisar la ejecución de penas y protección de las víctimas y actuación ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Concluimos la exposición del presente tema hablando del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal. El acceso es conjunto por oposición libre, unificado desde el año 2000, regulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial y las convocatorias anuales. El sistema principal, turno libre, es los requisitos, la oposición, etc. Reformas recientes incluyen también el tema de las ayudas para el acceso a estos cuerpos. Con independencia de que el procedimiento esté unificado, después hay que decir que cada uno de estos dos grupos de aspirantes al ingreso en las carreras judicial o en las carreras fiscal continúa dentro de su propia escuela y hace prácticas dentro del respectivo ejercicio profesional.